tamaño de muestra mayor de 1, pero menor que la población del universo. En el ejemplo anterior que estábamos viendo de los estudiantes universitarios del Perú, ustedes saben que no todos los estudiantes tienen las mismas características socioeconómicas, no todos tienen la misma edad, no todos tienen un horario de estudio, no todos tienen un coeficiente intelectual igualito, ¿no? Entonces, por eso, como no todos son iguales, es que se saca una muestra de toda esa población. El tamaño de la muestra muchas veces se limita por el costo que involucra o por el tiempo disponible para la investigación. Es por eso que nosotros determinamos la muestra. Si tuviéramos todo el dinero disponible para analizar la población, digamos, todos los estudiantes del Perú, y tengamos todo el tiempo disponible, recién pueden hacer, ¿no? Pero en nuestro caso, como es investigación, no disponemos de ese tiempo, no se dispone de ese dinero. Por eso es que nosotros vamos a determinar un tamaño de muestra. Ahora, existen dos casos para determinar el tamaño de muestra. Vamos a tener población infinita y población finita. Por el hecho que se llame infinito no significa que es un número no definido. En el caso de investigaciones de tesis, vamos a considerarle poblaciones infinitas aquellas investigaciones que tienen los elementos del objeto en estudio mayores a 100.000 elementos. Y poblaciones finitas, donde los elementos del objeto de estudio son inferiores a 100.000 elementos. Entonces, en eso van a diferenciar. Menores a 100.000 son finitas y mayores a 100.000 son infinitas. Determinaremos la muestra para poblaciones infinitas. N es el tamaño de la muestra. Z es el coeficiente de confiabilidad. Ustedes en estadística ya saben cómo determinar ese coeficiente de confiabilidad, que se hace mediante la distribución normal, una curva de distribución normal, y ven cuánto abarca ese Z, ¿no? Entonces ese Z, dependiendo del nivel de confianza, va a salir. Ahora, por decir, si yo tengo un nivel de confianza del 96%, mi Z, que es el coeficiente de confiabilidad, voy a tener un 2.05. Ya, Z, que viene a ser el coeficiente de confiabilidad, que corresponde a una distribución normal según el porcentaje de confianza requerida. P es la probabilidad de la hipótesis sea verdadera. Q es la probabilidad de no ocurrencia de la hipótesis, pero siempre P más Q tienen que sumar igual a 1. Es por eso que en esa fórmula se les pone Q va a ser igual a 1 menos P. Ahora, cuando no hay investigaciones referente al tema o no se les da de dato, el P y el Q se le asumen igual a 0.5. Ahora, E viene a ser el error estimado para estudiar una muestra en lugar de toda su población. Ahora, para poblaciones finitas, cuyo objeto en estudio tienen menos a 100.000 elementos. Es los mismos datos del anterior, que poblaciones finitas, solo datos, pero se aplica otra fórmula para determinar la muestra, como pueden observar ahí. Acá implica o involucra al total de la población. El N mayúscula es el tamaño de la población o el universo. De ahí los demás datos lo conocemos. Z, el coeficiente de confiabilidad, que en el anterior cuadro se les da. P y Q. P es la probabilidad que la hipótesis sea verdadera. Q de la probabilidad de no ocurrencia de la hipótesis. E, el error estimado para estudiar una muestra en el lugar de toda la población. Z, el coeficiente de confiabilidad, nivel de significancia, que corresponde a una distribución normal según el porcentaje de confianza requerida. Bien. Entonces, teniendo esos dos en cuenta, escriban el siguiente ejemplo. Se desea realizar una investigación de las fallas estructurales
de las viviendas en la ciudad de Huánuco. Se desea realizar una investigación de las fallas estructurales de las viviendas en la ciudad de Huánuco. Entre paréntesis, Huánuco cuenta con 98,000 viviendas. Calcular su muestra, sabiendo que el nivel de confianza es el 98%, la probabilidad que la hipótesis sea verdadera es 0,3, el error estimado por estudiar una muestra es 2%. A ver, calculen su muestra en 10 minutos. Ingeniera, ¿puede repetirlo, por favor? Se desea realizar una investigación referente a las fallas estructurales de las viviendas en la ciudad de Huánuco. Entre paréntesis, Huánuco tiene 98,000 viviendas. Calcular la muestra, teniendo en cuenta que el nivel de confianza es del 98%, la probabilidad que la hipótesis sea verdadera es 0,3, el error estimado por estudiar una muestra es el 2%, y el nivel de confianza es el 98%. Ya, a ver, calculen en 10 minutos. Valor entero porque son viviendas y no voy a estar tomando la mitad o un porcentaje en decimales. Ya, otra respuesta. 50, ingeniera. O bueno, 50. Ingeniera, a mí me sale 4.749.7. Ya, primero definamos el objeto en estudio. El objeto en estudio van a ser las viviendas, ¿no? Porque ellas van a analizarlas. Ahora, si sabemos que son las viviendas, ¿quién sería? ¿Cuál de las dos fórmulas aplico? ¿La de finita o infinita? Finitas. Finita. Ya, finitas. El dato, para los que no han sacado la respuesta. Nivel de confianza, dije 98%. ¿Cuánto sería su coeficiente de confiabilidad, el Z? 2.33. 2.33. Ya, 2.33. El P, les dije que era 0.3. Entonces, ¿el Q cuánto vale? 0.7. 1 menos 0.3. 1 menos 0.3, el Q va a ser 0.7. El error, les dije 2%, y cuando aplican en la fórmula tiene que ser 0.02, ¿no? Convirtiendo. 0.02. Ya. Entonces, el N, ya dijimos que eran 98,000 viviendas, la población total. A ver, reemplacen, ¿cuánto ahora sí les sale? 50, ingeniera, me sale. A mí me salió 2.770, ingeniera. Sí, sale 2.700. Y tanto, yo si no le había sacado un porcentaje, ingeniero. Yo sí la había sacado así el resultado, ingeniera, hace rato cuando le dicté. Ajá. De Ramírez Gómez. Ya, ahora hagan el mismo ejercicio, pero para una población de 125,000 viviendas.
Solo cambiamos la población, no más ingeniero, ¿verdad? Sí, todos los restos datos lo van a mantener. Nivel de confianza al 98, coeficiente de confiabilidad, el P 0.3, el error 2%. A ver, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto es la población en general, disculpe? 125.000 viviendas. Ingeniera, disculpe.
A ver, ¿cuánto le sale? 2851 ingeniera. 2887, ingeniero. 2787. Ingeniero, a mí me sale 2787 también. A mí me sale 2.850 puntos, 1.725. Redondeando a entero sería... Así sale. Ajá. Ramírez López. Ya. En el segundo ejercicio aplicamos la fórmula de población infinita, porque está superando los 100.000 habitantes o 100.000 elementos, que vendría a ser 125.000, ¿no? Entonces ahí solo lo que necesitamos es el Z, el P, el Q y el E. El Z va a ser del 98%, 2.33 al cuadrado, P es 0.3, Q 0.7, entre el E 0.02 al cuadrado. Ya. Entonces ahí tienen número de viviendas, población infinita, 125.000. Para un nivel de confianza de 98, mi Z va a ser igual a 2.33, mi P 0.3, el Q 0.7, un error del 2%, y la respuesta saldría 2.850.17. Como su compañero anteriormente mencionaba que no se va a poder en una encuesta particionar, nosotros siempre tenemos que redondearlo al superior, ya que si nosotros redondeamos al inferior, mi error va a crecer, ya no va a ser 2%, podría ser 2.1, 2.5, 5%, ¿no? Pero si yo lo redondeo a un número mayor, 2.851, este es el caso, entonces este error no va a ser 2%, probablemente sea 1.99, 1.5%. Entonces lo que nosotros buscamos es disminuir ese error, no aumentarlo. Si aumentamos, vamos a producir alguna falla en nuestra investigación, ¿ya? Ahora, por decir otro ejemplo, si tenemos 230.000 vehículos, de los cuales 80.000 son camionetas y el resto de vehículos son station. Se desea realizar un análisis de las camionetas. ¿Cuál sería mi población? 80.000, ingeniera. Así es, 80.000, porque mi objeto en estudio son las camionetas. Entonces, mi número de camionetas nada más yo tengo que tomar para mi población, que viene a ser los 80.000, y de ahí tomar una muestra que vendría a ser una población finita, ¿no? Ahora, procedimiento para el muestreo. Esta parte ya es solo que repasen su estadística. Esta parte vamos a verlo, la parte superficial nada más, una parte sencilla. El procedimiento de muestreo, el elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística, depende de los objetivos de la investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. Tenemos el muestreo probabilístico. Todos los elementos de la población van a tener la misma probabilidad de ser escogidos. Y dentro del probabilístico vamos a tener el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático. Hay otros muestreos adicionales, ¿no? Pero solo estamos viendo los dos principales. También tiene el muestreo estratificado y otros muestreos.
Muestreo aleatorio simple, donde todos los objetos de estudio tienen la misma posibilidad de salir seleccionados como parte de la muestra. El muestreo sistemático, la selección se realiza cada cierto intervalo K de una lista de datos que representan a los sujetos en estudio, donde ese intervalo va a ser igual a la población entre el número de muestras. Entonces, ese intervalo ustedes van a determinar a ese elemento. En muestreo no probabilístico, no es posible calcular el error estándar, así como el nivel de confianza con la que hacemos la estimación. Sin embargo, este tipo de muestreos cualitativos. En este caso, la selección de los elementos no depende de la probabilidad, sino del criterio del investigador. Ahí tenemos el muestreo espontáneo y el por cuotas. El muestreo espontáneo o la muestra espontánea se utiliza cuando no se tienen referencias precisas acerca de la población total. Consiste en seleccionar en forma informal los objetos de estudio de más fácil acceso. Sus resultados son de escaso valor predictivo, es decir, no se pueden generalizar para la población. Y el muestreo por cuotas consiste en seleccionar los objetos de estudio en forma proporcional respecto a su representatividad en la población total. Por ejemplo, si se quiere conocer el área promedio construida de las viviendas en el Perú según su nivel socioeconómico, se deberá seleccionar una cantidad de viviendas para cada nivel. A ese nivel lo vamos a denominar A, B, C, D y E, según su proporción de representatividad con respecto a la población total del país. Tenemos errores durante el muestreo. Siempre vamos a cometer esos errores. Ahora, existen dos tipos de errores que se pueden cometer durante el proceso de investigación. El primero es el error muestral, que se comete cuando se sacan conclusiones sobre un resultado obtenido de una muestra y se da como válido para la población en general. El error se puede controlar, pues depende del tamaño de la muestra. Por eso es que les decía que más grande es el tamaño de la muestra, menor es el error. Pero a más tamaño de la muestra, más población vas a tener, más grande va a ser tu muestra, más costoso te va a salir y más tiempo vas a demorar en tomar los datos. Entonces, también tienen sus deficiencias, ese error, cuanto más grande es el tamaño de la muestra. Ahora, el error no muestral son todos los demás errores que se pueden presentar durante la investigación. Por ejemplo, definir equivocadamente la población, calcular erróneamente el tamaño de la muestra, diseño pobre de una encuesta, falta de respuestas de los entrevistados, errores en el procesamiento y análisis e interpretación de datos. A ver, voy a llamar lista. De recolección de datos. Se describen técnicas que se utilizarán para recopilar toda la información en campo. Se deben presentar todos los formatos utilizados en esta tarea. Los formatos de estudio de suelos, de tráfico. ¿Qué más podría ser? De levantamiento topográfico. Todos estos formatos se deben presentar en blanco o vacíos. Los formatos rellenados que utilicen ya realizando esos formatos, eso se adjunta en los anexos comúnmente, ¿no? Algunos asesores o
o jurados les dirán que lo adjunten en esa parte, pero generalmente se adjuntan en esta parte en blanco o vacíos. El proceso de recolección de datos implica 3 actividades estrechamente vinculadas entre sí. La primera es seleccionar el instrumento de recolección de datos, el mismo que debe ser válido y confiable. Aplicar el instrumento a la muestra de estudio, es decir, obtener observaciones, registros o mediciones de las variables. Y analizar la información recopilada. Ahora, existen diferentes técnicas para recolectar los datos y las principales son la observación, la entrevista, la encuesta y las pruebas estandarizadas. La observación para los proyectos de investigación en ingeniería, todos los datos observados se deben plasmar en formatos adecuados de recolección de información. Por ejemplo, los formatos de estudio de tráfico. Ahora, la observación se define como la percepción intencionada e ilustrada de un hecho o un conjunto de hechos o fenómenos. El objeto de observación es un hecho de la realidad. También los elementos de la observación son los siguientes. El objeto de observación, que viene a ser el portador de las características, que son el objeto en estudio y las variables. El observador, que viene a ser el investigador. Las circunstancias que ocurren en la observación, influenciado por el medio ambiente del objeto y del observador, podría ser el clima. Los medios de observación, formatos por los sentidos, instrumentos de medición y procedimientos. Y por último, los conocimientos observados. También tenemos otro instrumento que viene a ser la entrevista. La entrevista viene a ser la conversación que sostienen dos personas, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador viene a ser el investigador. Celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad de obtener alguna información importante para la investigación. Ese concepto nos da Adonai Monero en la serie de Aprender a Investigar. Ahora, también se emplea cuando el investigador está convencido que la mejor fuente de investigación la va a proporcionar los testimonios de las personas que están involucradas con el objeto en estudio. La entrevista se utiliza con mayor frecuencia en investigaciones de carácter cualitativo. Otro instrumento viene a ser la entrevista o la encuesta. Se utiliza de preferencia cuando el volumen de objetos en estudio o las unidades de análisis, por ejemplo, los obreros, empresarios, campesinos, profesores, estudiantes, etc., es bastante grande. Se aplica a la totalidad de la muestra. Se utiliza por lo general en proyectos de tipo cuantitativo. Y las características de las preguntas de las encuestas son las preguntas que tienen que ser claras y comprensibles para los encuestados. Debe evitarse términos confusos y ambiguos. Por ejemplo, ¿ve usted televisión? Entonces ahí es un término ambiguo. Y genérico. Lo correcto podría ser ¿cuántas horas diarias ve televisión? Y después podemos preguntar los horarios, los canales, el contenido de programas que ve. Otra característica es que la pregunta no debe incomodar al encuestado. Por ejemplo, si ustedes van y le preguntan a alguien, ¿usted es alcohólico? Entonces se van a incomodar y no van a responderte. Las preguntas deben ser referirse preferentemente a un solo aspecto o una relación lógica. Por ejemplo, ¿acostumbra usted a ver televisión y escuchar radio?
Entonces, ahí no tiene una relación lógica o no solamente te habla de un aspecto, sino de dos, por lo cual tendríamos que separar esa pregunta. Podría ser, ¿acostumbra usted a ver televisión? Una pregunta. La siguiente pregunta podría ser, ¿acostumbra usted escuchar radio? Otra característica es que las preguntas no deben inducir a la respuesta. Por ejemplo, ¿considera al señor Juan Pérez el mejor candidato a la alcaldía de Huánuco? Ahí está induciendo a la respuesta, cual no debe suceder. Ahora, las pruebas estandarizadas. En la actualidad existe una amplia diversidad de pruebas desarrolladas por diversos investigadores a nivel mundial para medir un gran número de variables. Entonces, según ese concepto, va a existir infinidad de pruebas que ustedes puedan utilizar, no solo estas. Estas pruebas tienen su propio procedimiento de aplicación e interpretación. Por ejemplo, hay pruebas para medir las habilidades, aptitudes, razonamiento, memoria, inteligencia. También hay pruebas para medir la personalidad, los valores, la motivación, el aprendizaje, el clima laboral, etc. En caso que se elija una prueba estandarizada, necesariamente se tendrá que hacer una adaptación para la realidad local. Al inicio de clases les había dicho que tenemos diferentes realidades en cada sitio o en cada lugar. Ahora, las escalas para medir actitudes, en este caso vamos a tomar la escala de Likert, que está basado a las afirmaciones que permiten identificar la posición del encuestado sobre el tema de investigación. Por ejemplo, en una investigación sobre la situación actual de las construcciones en la ciudad de Wuhan, se plantea la siguiente afirmación al encuestado, el mismo que deberá manifestar su posición al respecto. Los costos para tramitar una licencia de construcción son elevados. El encuestado te dirá muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, desacuerdo, o en de acuerdo, neutral, muy en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. A esas preguntas o a esas respuestas que te da el encuestado, nosotros vamos a asignar pesos a las posibles respuestas para poder cuantificarlas. En este caso, a muy de acuerdo, le consideramos un peso 5, a neutral un peso 4, en desacuerdo un peso 3, muy en desacuerdo un peso 2 y muy en desacuerdo un peso 1. En este tipo de escalas se va a tener que asignar pesos, ya vimos esa parte. Al final de la encuesta se realiza una suma de todos los puntajes obtenidos. Así, por ejemplo, si la encuesta tuviera 10 preguntas, el puntaje máximo podría alcanzar una serie de 50 puntos, siempre y cuando esa encuesta tenga cada pregunta 5 pesos, como esto hemos visto, ¿no? Aunque sean diferentes respuestas. Y tendría un mínimo de 10 puntos. La escala final para medir la actitud del encuestado sería la siguiente, del 10 al 50. Hasta ahí nos quedaríamos, jóvenes. ¿Preguntas? Oye, ingeniera, disculpe, tenía mi pregunta sobre, había un tipo para escoger nuestra muestra a favor, digamos, a favor de los resultados que nosotros queremos que obtener en nuestra investigación. ¿Eso Ya. en qué nivel o en qué relación tiene con la clase de hoy día? No te entiendo bien tu pregunta. Tú, tu muestra lo vas a determinar dependiendo de tu población. Sí, digamos, el ciclo anterior habíamos visto un tipo de muestras que nosotros obtenemos a favor, digamos que, o sea, para obtener favoritismo o obtener los resultados que nosotros queramos en cuanto a la cuantificación de las muestras. No me acuerdo bien qué clasificación era.
Eso es lo que no te entiendo. ¿Cómo, o sea, lo quieres clasificar? O sea, digamos, yo ya habría evaluado las muestras y sacado sus resultados de resistencia, digamos, de un concreto. Y solo tomo las muestras que me resultan a favor, o sea, las que sí voten un resultado que me favorezca a mi investigación. Digamos que yo le haya añadido un aditivo y que, digamos, está a favor el resultado de la resistencia y tiene un nombre, es ese tipo de clasificación de muestras. Ya, ahí no lo puedes clasificar, ahí es contrastación de hipótesis. Si tú ya lo has añadido la muestra, lo has añadido a uno, el aditivo al otro no, y por decir, si tu investigación se refiere a influencia de un aditivo respecto al concreto con respecto a otro, ahí ya te está botando los resultados. En algunos te va a salir la muestra o tu resultado que están a favor, otros en contra. Y en ahí tú tienes que ver ¿cómo se llama este término? Su significancia, si está votando, no sé si has visto las nubes, cuando ves estadística, ves una nube de puntos, la tendencia, si está a favor o en contra, si su nivel de significancia es 0.5, 0.7, no sé, depende cuánto te sale, te va a decir que sí, tus resultados son buenos o que no son buenos. Tú cuando te vas a los resultados no le puedes decir, a mí me conviene este resultado, lo clasifico acá, este que no me conviene lo saco, ¿no? Entonces no sería confiable tu tesis, no sería confiable tu investigación. Claro, creo que estaba dentro de la clasificación de no probabilístico. De manera espontánea elegía, pero las muestras salían, o sea, el tamaño de la muestra era a favor, que favorecía la investigación. Ya, entonces en ese caso tu investigación no corresponde a eso, pues. Tú tienes que hacerlo un muestreo, para que tomes cualquier muestra, un muestreo probabilístico y aleatorio simple. Cualquiera tiene que ser la probabilidad, porque si tú me dices, yo te tomo este punto, esto o esto, ya no va a ser real todos tus datos que me vas a botar en tu tesis. Sí, sí, eso sí. No, o sea, no, todo mi muestras tienen la capacidad de ser analizadas, ¿no? Elegidos. Elegidas. Y de ellas ya saco el resultado y veo si sale positivo o no para la contrastación de la hipótesis. Ajá. Sí, esa parte la entendí, ingeniero, sí. Sino que el ciclo anterior habían visto un tipo de muestra, no me recuerdo bien, y Sí hay quería. varios muestreos. Sí hay varios muestreos. Lo que vimos son solo 4, el estratificado. Hay, aparte de lo que vimos, esos 4, el estratificado. Diversos tipos de muestreo, que tú lo puedes encontrar todo eso en tus libros de estadística. Hay un libro buenazo de estadística, es de Ciro Martínez, de estadística y muestreo. Ahí te explica todo detalladamente, inclusive esas curvas que hemos visto anteriormente, para determinar el coeficiente de confiabilidad, ahí te explica todo detallado, cómo ahí es el alfa, todo. Inclusive de lo que te acabo de hablar de esa nube de puntos, todo, ahí te explica del coeficiente de confiabilidad, todo. Sí, para el nivel de confianza necesito del alfa y Ajá. del intervalo que necesitamos. Sí, sí. Gracias, ingeniero, por la información. Así de poco a poco ya encontré una nueva bibliografía para estudiar. Ya, muchas gracias, ingeniera. Ya. Sí, entonces, hasta ahí nos quedaríamos. Hasta la próxima clase, jóvenes. Gracias. Hasta el día lunes. Los que ya tengan sus trabajos de investigación ya pueden ir exponiendo del día lunes voluntariamente, ya que a partir del 4, como habíamos quedado, será de manera aleatoria los que no han expuesto, ¿no? No, yo no llamo en orden alfabético. Es esta población y muestra, ¿no? El capítulo Ajá, 4, si no me equivoco. sí, sí. Ya, ingeniera, gracias. Gracias, joven.